Su color se mezcla con las rocas y polvo del desierto. Es uno de esos pueblos cuales está en fin de la tierra que te hace preguntarte de qué se sirve ahí. Se siente encaramado 3.800 metros de altura en los Andes. En estas tierras vacías, estos tres son inseparables. El camión de 45 años de edad, su dueño, Manuel, y su copiloto, Lenk. Durante 15 años, estos ordinarios de altura alta han transportado todo. Hoy, tienen el trabajo de traer heno a los ganaderos de su aldea. 130 kilómetros de ida y 130 de vuelta. Por el momento estamos yendo bien, cuando lleguemos al camino vamos a tener complicaciones seguro. A menos que esté obligado a realizar el viaje, muy pocos arriesgarán. O 130 kilómetros entre San Antonio de los Cobres y Payogasta. A 5.000 metros, el camino y el cielo son casi uno, y el aire es muy fino incluso para los motores. Que bajas y subís caminando. Claro, qué puta, la curva ha sido una curva bien cerradita. Y este, como cuatro, no giraba, pues. Claro. La pista se desenrolla por delante de ellos, apenas más ancho que el camión y con vistas a un precipicio empinado. Un segundo de falta de atención les puede causar sumergirse en el abismo. Ahí nos marcha atrás, bloqueador. Es muy angosta. Acá tenés que hacer maniobra. Las curvas no da vuelta el camión y bueno, tenemos que hacer maniobra a las curvas para dar la curva, o sea, para poder dar vuelta. No, pasa. No, que no se te vaya a la delantera. Cada turno tiene que ser negociado cuidadosamente. Los frenos de la camioneta también son viejos y podrían cerrar en algún momento. Que es como Manuel y Lenk perdió a uno de sus amigos hace un año. Eso de las 19, 20 horas, en plena bajada tuvo problemas con el vehículo, se quedó sin aire. Trató de dominarlo, pero no lo pudo y bueno, se cayó al precipicio. Nosotros, como decimos, salimos de la casa, solo Dios sabe si volvemos o no volvemos. No hay tiempo para demorar. Manuel y Lenk lo saben que será la noche muy pronto, que hace que el viaje sea aún más peligroso. Argentina mide 3.700 kilómetros de norte a sur y 1.400 kilómetros de este a oeste. Y llena de caminos, pistas y peligros. Cada año, el agua de lluvia fertiliza las áreas inferiores. No sabes si vas a llegar. Las lagunas siguen subiendo. No sabemos cuál es el límite. Esto dificulta a Pablo a pasar por caminos inundados y aguas profundas para entregar su leche. En su ambulancia vieja, Alicia, muchas veces a pie, la doctora recorre las mesetas para traer ayuda a las poblaciones más aisladas. Y porque venimos ascendiendo, se empieza a sentir la deshidratación, ya la boca seca. Porque la naturaleza los desafía constantemente, los gauchos, ganaderos de la Pampa, siempre están listos para el desafío. Toman riesgo y muestran una prueba de su valentía en un evento, el rodeo.
Ya, con eso ya está. La canela Con volver sano con las casas y nuestro pedazo Así libre. es, entonces, ¿Cuántos son totalmente? 3, 5, 6, 15. Y cada fardo debe estar pesando sus 20 kilos. En total, más o menos, estamos cargando como 4.000 kilos. Sí se puede cargar más alto o atarle con piola, pero el camino es... Si la carga más alta es como que lo balancea más al camión. A las 3, finalmente termina la carga, y los dos hombres tienen que obtener un poco de calorías. Esta es la costumbre de un camionero cuando está en la ruta, digamos, a donde podemos, paramos, hacemos nuestra cena y seguimos en camino, ¿viste? Porque nosotros no conseguimos comedores en orilla de la ruta a veces, y que, bueno, como estas rutas son muy complicadas y son muy lejanos los pueblos donde pasamos. Los dos hombres apenas han tenido la oportunidad de descansar y tienen que volver a la ruta. Estamos cansados porque dormimos 3 horas. Y bueno, para poder llegar a un horario que teníamos planificado. Mama Quilla se fue, y en día, los dos conductores pueden ver el estado de la carretera. Hace frío, el aire congela. En estas altitudes, está congelado 220 días del año. Hay puntos que ni siquiera el sol llega. Ajá, ¿en qué? ¿Listo? Ahí voy a echar tierra. Cuidado. No, Manuel sabe cómo manejar el hielo. Bueno, estamos echando tierra para que no nos patine el camión, porque el hielo es muy resbaladizo. ¿Pero estos pocas palas de tierra serán suficientes? El camión está lleno. Adelante, pero despacio. Ahí está. Ahí, que le dé despacito. Dale, despacito. Dale, ¿en qué? Ahí, con paso el camión. Dale, más para acá. Tírate más para acá. Ahí, dale. Ahí, mira. Pronto, la primera nieve comenzará a caer. Cuando nieve, también esconden los parches de hielo de los camioneros. Gracias a Dios no tuvimos mucha nieve, así que por lo tanto pasamos bien lo más complicado, digamos. Sin calefacción en el camión, el frío adormece sus manos y mentes. Manuel y Lenk prefieren ir despacio. Vamos a tomar unos mates, porque el viaje es largo. Y la bajada que estamos bajando es complicada. Que bueno, vente a tenernos, tomarnos mates. Este es café, lo vamos a echar un poco de café. El mate es su bebida tradicional, aromatizado por el café, que calienta y despierta a los dos hombres.
El viejo camión valientemente abarca los kilómetros, pero a pesar de su edad avanzada, nadie puede evitar que tenga algunos problemas de salud. Tengo un ruido raro. Vamos a parar acá a chequear el camión. Bueno, atrás el ruido. Vamos a ver cuál es el problema. Bueno. Se ha vuelto a salir. Pensábamos que se iba a agarrar bien la tuerca, pero no. 2 días estaba tirado ahí en la ruta. Qué macana. Sí. Que lo parió. Dije no hablar, dije arreglar el camión. Es la transmisión del 4X4 que ha vuelto a fallar. Para poder volver a poner en marcha, solo hay una solución: quitar la cuña. Si se sostiene, los dos hombres pueden seguir los 5 kilómetros restantes entre ellos y el pueblo. Tuvimos suerte porque hay veces cuando el camino está más complicado, se complica más para nosotros también. La falla, ¿viste? Problema mecánico, cualquier cosa. Es hacer o deshacer literalmente, pero sus reparaciones son solo temporales. Bueno, llegamos. Sin doble tracción y con la nieve llegando, el camión está condenado para mantenerse fuera de la carretera. Su próximo viaje está en peligro. ¿Cómo estás, Doc? Ahí está, Doc. Nos vemos hasta la próxima. Nos vemos la próxima vez. Alicia, la doctora local, está tratando a una niña que vive en una granja aislada a una altitud de 4.700 metros. Para llegar allí, Alicia tiene que cruzar la Puna, una meseta árida de 120 kilómetros que es prácticamente desierto. Ellos, digamos, al estar tan alejados, se hace dificultoso la atención. Para ellos es mucho más difícil llegar hasta nosotros al hospital. Sí, en la Puna aproximadamente de 10 a 12.000 personas viven en estos lugares así alejados, donde no llegan los vehículos, no tienen medios de comunicación. Y bueno, hay que venir a verlos, hay que llegarse. Alicia ya recorrió 120 kilómetros, pero aquí es donde el viaje se complica. Ya que el vehículo llega a un determinado lugar y después ya no tenemos ruta. Una vez que sale la comodidad de la ambulancia, el viaje de Alicia se convierte en un viaje más aventurero. Vamos a realizar atención médica hoy, agradeciendo tener este animal, porque la verdad que lo tenemos que hacer a estos 4.000 metros, pero a pie, caminando, y es más cansador. Su enfermero es su guía. Aún les queda un largo camino por recorrer. La finca está detrás de esta montaña. Cuatro horas de ascenso cuando hay sol, y a esta altitud no es pasear por el parque, ni para el hombre ni para la bestia. Ahí está. Y ya no puede subir con nosotros, así que no quiere seguir. Y si lo dejas atado, Nicolás, Ya está muy pendiente, voy subida. ya está muy ascendente, sí. Entonces el animal no quiere ya seguir. Cargado no sube ya, hay que tirar. No es la primera vez que Alicia ha viajado hasta aquí, pero el viaje siempre es difícil. Y porque venimos ascendiendo,
Y el calor de esta hora ya también se empieza a sentir la deshidratación, ya la boca seca. Si no, ya el corazón empieza a sentirlo y el dolor de cabeza. En este momento, Alicia acaba de llegar a la altura de Mont Blanc, a una altitud de 4.800 metros. Ya las piernas, los músculos piden un descansito. Ya falta menos. Que ya falta menos. ¿No? Así que bueno, acá nos acordamos de Dios. Pedimos su ayuda. Es increíble que venga gente a vivir acá, pero vienen. Y acá están con sus niños. Después de una lucha de 4 horas, el doctor finalmente llega a su pequeño paciente. Está un poco tonto. ¿Un poquito tonto? Sí. ¿Cuándo comenzó? Uy, no estaba así. Ajá. Bueno, ¿dónde la podemos ver? Ahí después se la pegó, Bueno. se venía para abajo. Ajá. Bueno, vamos a donde vos digas. No tengas miedo. Muy bien. Te estás portando muy bien. Ya vas a salir, mamita, ya vas a salir. ¿Cuánto tiene? 12.900. Ok. Listo, mami. Ya está, no llores, ya está. No llores, ya está, mami. No hace nada, nada. Ya está, mi amor. Ahí está, un aplauso, muy bien. Muy bien. Bien, bueno. Le vamos a dejar entonces unas gotitas, un jarabito. Empecemos nomás entonces. Y si llegara a ser fiebre, yo te voy a dejar un antibiótico que es, porque el ibuprofeno no es antibiótico. Puede ser una simple tos y pasa. Todo el camino que tuvimos que transitar hasta llegar valió la pena. Bueno, Agustina, nos estamos yendo. Hasta la próxima. Que siga todo bien. Gracias. En Argentina, la asistencia sanitaria es gratuita. Alicia es pagada por el Estado. Sin ella, la mayoría de las familias de La Puna no tendría acceso al tratamiento. Lejos de los Andes están las Pampas, una inmensa alfombra de verde con vastos lagos en la temporada de lluvias. ...600 kilómetros al sur de la capital, Buenos Aires, es la localidad de Puan. Por los 3 meses de invierno, la zona está prácticamente cortada del mundo. El agua inunda los campos y cubre los caminos que rodean las granjas y los convierte en pequeñas islas. Moverse hasta la distancia más pequeña también se convierte en un reto. Durante estos meses, el tractor es el rey, y los agricultores siempre darán un vecino una mano amiga si tienen complicaciones. Hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo Che, andas? ¿te encajaste? Hasta la manica me encajé, mirá. Así que ahí está. Así que no me podrás. ¿Te has pegado un tironcito? Dale, ahí probamos, ahí probamos. La camioneta Yakir de Pablo es única. A diferencia de cualquier otro, lo construyó él mismo. Las ruedas traseras son casi tan grandes como un hombre. Matthew, dame el ok para tirar.
Su camioneta es su arma letal contra las inundaciones. Lo construyó en 15 días desde el inicio del invierno. Es un colectivo de Buenos Aires que pertenecía a la familia de mi papá. Lo cortamos para usarlo como camioncito dentro del campo y ahora con las inundaciones tuvimos que convertirlo en el Bondi Track. Estas son ruedas de cosechadoras. Al eje hubo que adaptarle suplementos para poder dar despeje. Hubo que recortar los guardabarros para que entren estas ruedas. Esto es un chasis de un camión viejo que incluso está con el diferencial original todavía. Al volante de su Bondi Track, Pablo puede ir a cualquier parte, en principio. En los 40 años que ha estado enfrentando un clima difícil, esta es la primera vez que su familia ha encontrado una situación tan dramática. Este año, su casa está completamente rodeada de agua. Prácticamente viven en una isla aislada del mundo por 2 meses. Más chiquito. Más grande. Las lagunas siguen subiendo. No se estabilizaron todavía, con lo cual empieza a generarnos más preocupación, porque no sabemos cuál es el límite. Y los caminos cada vez se complican más, porque se van rompiendo y se van ablandando con el tránsito. Uy, se cortó la luz. Sí, estos días se viene cortando. No sé. En una laguna se cortaron los cables y la línea pasa por una laguna, así que tienen que ir con lanchas a reparar esa línea. A ver, déjame leer. El autobús escolar ya no funciona. Los niños están atrapados en casa. Alejandra, esposa de Pablo, ha convertido la cochera en una pequeña escuela. Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Ahora, con leche escapar. El aislamiento es un tema complicado para nosotros, para los nenes también, porque como que cambiaron su rutina de estar todo el tiempo con sus compañeros y sus maestras a estar acá en casa. Las inundaciones también están amenazando a la finca. Pablo cría 200 vacas lecheras, pero como no tiene cuarto frío, tiene que entregar su leche todos los días a la cooperativa del pueblo. Si no nos permite, el agua no nos permite sacar la producción, la tendríamos que tirar. En total son 6.500, 7.000 litros. O sea, no se puede hacer nada. Pablo tiene 4 horas para entregar su leche. Después de este tiempo, será inadecuada para el consumo humano. Más kilos le pones y más difícil se hace manejarlo. Con lo cual te genera mucho cansancio al cabo del día. La cooperativa se encuentra a 40 kilómetros de su granja. Cuando uno pasa por las lagunas así no sabes con qué te vas a encontrar. No sabes si vas a llegar. En el agua se maneja tratando de buscar algún punto de referencia para no perder el rumbo y de un día para el otro se puede haber roto una alcantarilla o algo y ahí te quedás.
las ruedas tan grandes que te buscan a llevar para distintos lugares, te lo tenés que ir corrigiendo permanentemente. Eso hace que terminás el día agotado. Pablo ha estado luchando en el volante durante 2 horas y ni siquiera está a mitad de camino de su viaje. Para descansar un poco la espalda, los brazos, sacar un poquito el frío, tomamos unos matecitos bien argentinos. Está fresco. Estamos en el medio del mar. Es un poco loco andar con un vehículo con ruedas adentro del agua. Es más parecido a una lancha que a otra cosa, es raro. Después de un descanso de 15 minutos, continúa su viaje. El agua se vuelve más profunda, alcanzando 2 metros en algunos lugares. Está haciendo ruido. Adentro del agua no paro, sigo. Después que salgo del agua veo qué pasa. El cardan con las crucetas de andar adentro del agua se estropean. Y es lo que está haciendo ruido. Con el agua y con el barro se le sale el lubricante y empiezan a hacer ruido. Se pueden romper. Vamos a revisar a ver si... Pablo está preocupado. Si la Junta Universal está rota, no puede continuar. Y cada vez que pasás adentro del agua, vas achicando la vida útil de las partes móviles. Son vehículos para andar en las rutas, no dentro del agua. Nosotros los estamos convirtiendo en lanchas. No, aparentemente con lubricar vamos a zafar por un tiempo porque no hay rotura. Manejar sin lubricante significa que tiene que ir más despacio. A Pablo le ha llevado 4 horas para manejar los 40 kilómetros que separan su granja y la cooperativa. Hasta que bajen las aguas, conducirá su camioneta cada mañana sin saber si va a llegar. Volvemos a nuestros 2 camioneros en los Andes. Para reparar su camión, Lenk está confiando en su stock de refacciones. Más precisamente, la recolección de naufragios está afuera de su casa, sin suerte. Ninguno de estos restos tiene el dentado que se rompió en el último viaje. Por una vez, el chofer ha tenido que adquirir una pieza completamente nueva. Y por lo menos 15 días, porque no había mucha plata y salen carísimos repuestos estos. Se ha usado todos sus ahorros. Casi 3 meses de salarios, sin añadir el tiempo que ha perdido. ¿Este es lo más pesado que no? ¿Sabes?
Después lo otro ya. Arriba más. Ahí. 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 Bueno, ¿qué hacer? Para golpear los dedos. Falta de vitamina. Falta el tinta. Con soda. Con soda. Hielo. Con hielo. Lenk espera que el motor no ha sufrido demasiado porque el motor no se utilizado durante 2 semanas. Las noches aquí se congelan, todas estas mantas son para proteger el sistema de enfriamiento. Lo tapan bien. Por el frío, para que no se congele. Posible vamos a echar agua caliente para que arranque más rápido. A la mañana siguiente, Lenk y Manuel volverá a estar en el camino, pero no antes de que lleven a cabo el ritual religioso más importante en los Andes. A las 3, Lenk, Manuel y sus familias se reúnen en el borde de la ciudad con un montón de piedras. Un lugar sagrado dedicado a la Pachamama, la Madre Tierra. El significado de la colaboración es por la voluntad de uno mismo y pedir a la Pachamama, cuando uno pasa por la ruta acá, decir gracias que uno pasa bien, o sea, donde tiene que ir de viaje, volver bien en el sentido de que en la ruta nunca te pase nada. Como hay tantos accidentes, tantas cosas y por eso yo como chofer estoy acostumbrado a esto, como ellos, como todo el grupo de la familia de ellos de Lenk. Se excava un agujero en la tierra para verter alimentos y bebidas fuertes. El agujero se llama la boca. Es como los indios de los Andes honrar a la Pachamama. Acostumbraban a dar comer la tierra por agradecimiento de todo lo que le da en la vida. Bueno, esta ceremonia se realiza más que nada que viene una costumbre desde antes de los viejos. Para los indígenas locales, la tierra es un ser vivo que se debe alimentar con el fin de ganar sus buenas gracias. Esta ceremonia todavía se realiza por toda la zona que ocupaba Imperio Inca. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, María Santísima, Madre Tierra Poderosa, de dónde hemos venido, a dónde vamos a ir. Éramos polvo y al polvo volveremos. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Terminando de echar la comida, ya se echa como eché el kiri. Toda la noche, Manuel y Lenk beberán alcohol y masticar hojas de coca en honor de la Pachamama. Y así la Madre Tierra cuidará de sus hijos y puede salvarlos mañana de las nevadas. Prácticamente sin dormir, Manuel y Lenk están listos para seguir en la montaña. Este está pesando, pues ese es ahora sí. El sol brilla, pero la temperatura ha bajado aún más. Que nos vaya todo bien con mi compañero Lenk. Pero bueno.
Por el momento, su compañero es bastante tenue. Se está recuperando de los excesos de anoche. Ahí bien, cuarto, para que no levantemos. Ya empieza a trepar, ¿no? El arreglo del 4x4 que quedó bien. Hasta el momento espero no tener problemas, pero bueno. Pero el motor sigue viejo y el camino es imparable. Por 1 hora, el camión ha ido cuesta arriba, ni pausa ni suelo plano para aliviar el motor. El tema que puede calentar el camión, vamos más despacio. A los 2 hombres no les queda otra opción. Bueno, estamos llenando de agua la botella porque esto se nos va calentando el camión, entonces esta es la forma de bajarle la temperatura al camión. Está fría el agua. Esto tiene que repetirse cada media hora. No importa cuánto tiempo lleve, siempre y cuando lleguen a la cima. Pero tiene 2 hojitas de elástico, no tiene nada de fútbol. O sea, o sea, yo como soy livianito, los asientos son inflables, voy a... Más allá es la complicación. ¿Ya acá cuántos kilómetros más o menos? Ya es más angosto. Este no tiene contravueltas. Esta ruta no se parece peligrosa, porque esto es arena, ripio. Acá con el mínimo error es fatal. Y acá el viento se baja todas las piedras. Estas piedras, bueno, caen por tema del viento o si andan algunos animales, pero es peligrosa esta piedra que nos corten alguna goma o pinchemos o reventemos una goma porque son filosas. Después de 5 horas de esfuerzo, Lenk y Manuel finalmente llegó a Labra de la Cay, el punto más alto del viaje. Yo creo que después vamos a tener que pedir la frazada. Esa va a ser la calefacción. Bueno, ya estamos acá en la zona más fría, así que bueno, si nos bajamos ya lo sentimos. Ya estamos a casi a 5.000 metros de alturas. Ya cumplí yo mis kilómetros. Ahora me toca el copiloto. Habiendo llegado a la cima, Manuel y Lenk agradecen a Pachamama por guardarlos de la nieve y el hielo con un poco de cerveza.
pero su viaje está lejos de acabarse. Están solo a mitad de camino. Seguirán necesitando su protección y buena voluntad. Audio Hablado en Español es un día de fiestas en Santa Lucía. Para este pueblo de La Pampa, no es solo el día de su santo, sino también están celebrando la valentía. ¡La punta, la punta! Todo empieza con asado, una tradicional barbacoa argentina. En esta región ganadera, la carne es la parte principal de todas sus comidas. Estimamos para más o menos 1000 personas. Yo calculo que el argentino lo lleva, es como propio, es como al italiano la pizza. Largame la marcha porque estoy palpitando, señores, y empieza a correr sangre fuerte por mis venas, porque allá veo una celeste y blanca. Vamos, sonidista querido, ponele. Y atención, pueblo argentino, patria grande, señores, de esta Argentina, y patria chica de Santa Lucía. Aquí, el caballo significa mucho más que solo trabajo. Un símbolo de libertad e independencia por estos hombres orgullosos y rebeldes, los gauchos. El gaucho viene a ser como un cowboy, ¿sí? De ustedes, allá ustedes no, Estados Unidos, un cowboy que trabaja con la hacienda, que cuida la hacienda nada más, que son, las culturas son distintas, pero los trabajos son los mismos. Después de un desfile de sus mejores potros, participan los ganaderos de la región en un juego peligroso en los corrales. Noble, legal y sin trampa, y a donde el corazón arranca con el fierrito en la mano. Qué lindo que está el tobiano, hermano. ¡Ah! Ese día en Santa Lucía, nadie está susurrando en las orejas de los caballos. El rodeo es una batalla entre el hombre y la bestia. Audio Hablado en Español. Se arrastró el pico, lo echó para el cogote y bueno. El objetivo es quedarse en el sillín durante al menos 15 segundos y está lejos de ser fácil. Se llama Fernández, lleve negro, téngalo más en la dieta, lo va chilleando grande, ya, bueno. De la marca de Rincón, y se van a venir las escondidas, medio pegó los barquinazos, los plantó, los garrones, le echó la pata adelante, señores, un lazazo que se cruzó por la boca, otro que peló el penacho y el tiempo, señores. En su esquina, Gervasio se está preparando. Un poco de adrenalina. Vienen bien. Vienen haciendo bien las cosas. Los hombres que tener un poco de confianza. Gervasio tiene mucho que vivir. Su padre es un conocido gaucho. Durante mucho tiempo, el chico ha estado desesperado para tener la oportunidad de demostrar su valía. En los pagos de Capilla del Señor se llama Gervasio Lennon, un apellido ilustre en los pagos arejeros, hijo de Roberto Lennon, que lo vi jinetear, lo vi montar allá hace un montón de años, hace más de 50 años. Él no tiene ni idea que el caballo lo va a manotear, le va a romper la cámara, está feliz, no importa. Gervasio Lennon, señoras y señores, se va del palenque número 1, la guitarra de la marca de Aldazábal. Empezó a temblarlas en las riendas, señores. Bueno, Gervasio, largala. No pasa nada, largala, Gervasio. ¿Qué va a hacer? Déjame el aplauso, cosas de la jineteada. Trae la vuelta, Omar, no pisó la yegua. No pisó, trae la vuelta. No pisa la yegua, boludo. Yo la largo porque no pisa. Al palenque número 2. Claudio Rodríguez, palenque número 3. Y Manolito Sánchez al palenque número 1. Bueno,
Trae la vuelta, boludo, si no salió nada. Está, Mateo, sacame la cámara, estoy recaliente. Porque esta es la vuelta de honor. Gervasio está decepcionado, pero tuvo suerte porque las caídas y las patadas pueden ser fatales. ¡Ay, pero salió el mala cara! ¡Ah, se dio la mano! ¡Vuelto! ¡Ay, que estuvo! Recientemente en la región, un jinete de 23 años fue asesinado. Su caballo le rompió el cuello. Chico fuerte, se aguantó el peso de unos 400 kilos, no aguanta fácil un cuerpo. Esperemos que tranquilito, no se apure, muchachos. Dejemos aprender para mañana enseñar. Este no es el primer rodeo de Alejandro, conoce los riesgos, con experiencia piensa ha encontrado un método para evitar caerse. Por ahí hay caballos, los tenés que acomodar rápido para poder salir, que se reniegan mucho en el palo. ¿Viste? Entonces no los puedes largar. Colores de esos pagos zarateños, un chico que viene de abajo, que viene aprendiendo a fuerza de golpe. Allí está, Palenque número 2. Señores, autorizando capaz del campo, Tony Arce rastrilló grandes señores. Ahí está, se pudrió la cosa, dijo grande y ahí se encontraron. El señor se llama Juan Milano, vaya mi verso sencillo, en el lomo del tordillo, después le rebenque hermano, aunque no es muy veterano, yo lo felicito colegas, y si esta golpe se entrega noble, ilegal y sin trampa, hoy te saludo al indio Pampa de los Pagos de Villegas. Me paseó por todos lados, güey. A Raulito Castellón y a su señora que nos venían a visitar. Me maltrató, pero demasiado lo que mucha adrenalina. Estaba pensando en no caer nomás, que no te golpeé. Estamos contentos, ya está. Volvemos sanos por las casas nomás. Ya con eso ya está. Con volver sano por las casas y nuestro pedazo el mayor premio. Tiempo de jineteada. Tiempo cumplido para Neri López. Tony Arce, el hombre de Villa Loíza, Palenque número 1 en la canela de la marca de Cudá. Pablito Santos. Del norte al sur de Argentina, cada día es a menudo una prueba de habilidad y coraje.